Hola Santiago, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? A todos y a todas. Hombre, mira, en la economía, certezas, no sé si es muy fácil o muy difícil encontrarlas. Hoy tenemos una, que es que se pueden embarcar ensaimadas en Mallorca, en Ryanair, que son, Matías, es una certeza económica, social y cultural, si me apuras, ¿no? Sí, y humorísticas. Y todos los humoristas se han sumado en esta emisora, vosotros mismos, hora 20 y pico, todo el mundo ha dado su versión. Y efectivamente, lo que hacía Ryanair es que pedía 45 euros por embarcar una ensaimada, que casi había que darle un asiento a la ensaimada, ¿no? Ponerle una butaca para ella. Y además luego se burló con un anuncio, cuando se denunció esto, con un anuncio en que salía una ensaimada que debía pesar como 60 o 100 kilos, ¿no? Diciendo como que estos pobres pasajeros habían querido embarcar estas ensaimadas. Al final se ha hecho la paz en torno a una ensaimada y se ha visto, pues como siempre, ¿no? Que los productos gastronómicos son lo que más unen a los pueblos. Venga, pues empecemos por el turismo. Santiago, Lanzarote, zona turísticamente saturada. Hoy quieres hablar de esto, ¿por qué? Bueno, a ver, yo creo que de esto ya hemos hablado, de Lanzarote no, pero ya hemos hablado de Ibiza, hemos hablado de Palma, de algunas zonas de Palma, hemos hablado de, bueno, a ver, Lanzarote yo recuerdo hace décadas que era un sitio, decir que era paradisíaco era, pues, lo estándar, ¿no? Era un sitio que podías caminar durante muchísimos kilómetros y no encontrabas a nadie, un sitio donde se oía el silencio, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si analizamos el contexto de lo que son las Islas Canarias, yo creo que por desgracia, pero bueno, por bien o por desgracia, es una región, una zona en la cual, pues, el turismo y la actividad comercial en el puerto son las dos principales actividades. Entonces, hay una demanda, hay una oferta, hay una inversión, y hoy en día, por lo que he leído, por lo que me he informado, en ciertas épocas del año sobre todo, vivir en Lanzarote es un infierno. Se está produciendo una gentrificación, se está produciendo una problemática causada por un turismo masivo, y todo lo que ello comporta. Insisto, no es la primera vez que hablamos de esto en ese programa con respecto al turismo de España. Y claro, otra vez, nuevamente, yo creo que España ha perdido el tren. O sea, darle la vuelta a esto es prácticamente imposible. Los datos de Lanzarote, superficie de la isla, población de la isla residente y visitantes son los mismos de Ibiza, como decía Santiago. O sea, que el fenómeno, por lo visto, es cuando dejas crecer el turismo, pasa así. La sensación es la de vivir en una planta siderúrgica. Estás viviendo en una industria con los ruidos, con la contaminación, con los coches de alquiler, perdiendo tu calidad de vida. Santiago, ¿y este modelo de turismo, qué tipo de empleo genera? Bueno, pues aquí está, un empleo requiere, a ver, no porque sea una actividad maldita, sino porque, bueno, a ver, para investigar en el MIT hacen falta unas características, pues para trabajar en el sector turístico y sobre todo en este tipo de sector turístico necesita unas actividades de cualificación que son bajas. Además, genera un empleo que tiene una alta estacionalidad. Al tener además es un empleo que es muy difícil en el sector servicios y sobre todo en el turismo aumentar la productividad. Entonces todo esto hace que la remuneración sea baja, y en consecuencia esto hace que el poder adquisitivo sea bajo. Además, añadido al hecho de que este turismo hace aumentar el nivel de precios. Entonces, entendemos, yo creo que esto nos puede también ayudar a entender algo que en Baleares conocen muy bien, y es que hace falta, o no se encuentra, mejor dicho, personal para ciertas actividades. Meto también a la Guardia Civil, porque evidentemente su remuneración no llega para pagar el nivel de precios que se está exigiendo. Insisto, todo esto lo comentamos. Lo hemos comentado varias veces y seguro que lo seguiremos comentando y se seguirá escribiendo sobre esto. Pero es que yo no oigo soluciones.
Y si el turismo crea pobreza, ¿hay, Santiago, un punto, una proporción de turistas racional que realmente sería beneficiosa para el territorio? No, pero es que Matías, esta es la paradoja. Es decir, en términos macroeconómicos, por favor, el turismo es muy bueno. ¿Por qué? Porque si tú sumas turismo, más hostelería, más restauración, más ocio, más transporte y tal, tienes el 25% del PIB. Entonces, si este turismo no viniera, porque que venga otro, por las buenas no va a venir, habría que hacer muchas cosas. Pero si este turismo no viniera, el PIB de España se derrumbaría. Es decir, a nivel macroeconómico, es muy bueno. Por ejemplo, durante el franquismo, que España no exportaba prácticamente nada, las divisas se obtenían por los emigrantes y por el turismo. Bueno, pues de alguna forma esto se ha mantenido. Entonces, a nivel macro, insisto, el turismo es muy bueno. A nivel micro, es horroroso. Claro. Yo siempre recuerdo, Santiago, hablando de otras cosas, el embajador de Israel aquí en España durante mucho tiempo, Shlomo Ben-Ami, que decía que la solución al conflicto entre palestinos e israelíes, la solución estaba en la catástrofe. Yo no sé si aquí vamos a llegar a la catástrofe, es decir, puede darse con este panorama, digamos, una situación en la que recibamos millones de turistas pero no tengamos trabajadores para atender a estos turistas porque se hayan tenido que ir como consecuencia de ese turismo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no porque, a ver, el gran parte del turismo que viene a España es un turismo de bajo nivel de gasto. Ahora, por ejemplo, se ha publicado un pequeño estudio en Barcelona y resulta que, bueno, conocéis Barcelona más o menos, sí, ¿no? Sí. Los cruceristas, las personas que van en un crucero y bajan, la inmensa mayoría llegan a la Plaza Cataluña y de ahí no pasan. Y los que pasan de ahí, llegan hasta la mayoría de esos llegan hasta la mitad del Paseo de Gracia. Y muy pocos suben a partir de ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo creo que el turismo que viene a España, al ser de un nivel de gasto relativamente bajo, no va a encontrar, por su cantidad, y explicaré una anécdota que es un ejemplo, no van a encontrar, o va a ser difícil que encuentren algo parecido por el nivel que están dispuestos a gastar. Ya existe, puede ser Croacia, puede ser zonas de Turquía, etcétera, etcétera. Una prima de mi esposa, durante un tiempo estuvo dirigiendo una agencia de viajes en Londres. Bueno, pues comentaba que eran muchos los turistas, no sé si pasará ahora, pero antes era una experiencia suya. Había muchos turistas que iban allí, iban a la agencia y decían: hola, buenas tardes, tengo 250 libras, ¿dónde puedo ir? De presupuesto, el turismo de presupuesto fijo. Exacto. Sí. Bueno, Santiago, no te marches, que quiero que hablemos de esta prueba piloto que ponen en marcha en Inglaterra, de renta universal, con un grupo de 30 personas, que te paguen durante un tiempo determinado, durante 2 años, que te paguen 1.900 euros al mes, que es la equivalencia de 1.600 libras, como renta básica, sin currar. Esto lo van a aprobar en Inglaterra. ¿Por qué, Santiago? ¿Y con qué expectativas? A ver. Bueno, esto es un experimento. Es un experimento que se va a hacer. Se supone que la muestra estará bien escogida para ver las implicaciones, etcétera, etcétera, que tiene. No habrá ningún requerimiento. Es decir, la persona, si trabaja, podrá seguir trabajando, si no trabaja, pues podrá buscar un empleo, etcétera, etcétera. Podrá combinarse con cualquier tipo de ingreso, etcétera, etcétera. A mí lo que me ha sorprendido de esta noticia no es que se haga un experimento de renta con renta básica. Ya se han hecho algunos, se ha hecho y lo hemos comentado aquí, sí, señor. Sí. A mí lo que me sorprende es que sea en el Reino Unido. Y no porque lo ponga en marcha un gobierno conservador, no, que va. Recordemos que Milton Friedman, que era el portaestandarte del ultraliberalismo económico, estaba a favor de la renta básica. Lo que me sorprende, eliminando absolutamente todo el resto de gasto público, prácticamente, claro. A mí lo que me sorprende es que haya sido Reino Unido porque
El Reino Unido es un país que tiene a bien decir que con esfuerzo se puede ir a mucho más, o se puede ir a más. O sea, es ultracalvinista el Reino Unido, ¿no? Entonces, que haya sido el Reino Unido un país donde se instaure, donde se ponga en marcha este sistema, a mí lo que me hace pensar es que se deben estar viendo las cosas que vienen muy negras. Santiago, Milton Friedman también dijo que no hay almuerzo gratuito. Entonces, ¿esto quién lo paga, este salario, esta renta universal? Bueno, se han hecho varias simulaciones. En España tenemos uno de los principales expertos que hay en renta básica de Europa, que es el doctor Daniel Raventós, de la Universidad de Barcelona, y él ha hecho una simulación para Euskadi, otra para Cataluña y otra para España. Ya se podría poner en marcha una renta básica. Básicamente, yo creo que ahora quiero decir a día 7 de junio del año 2023, el principal freno que hay es, digamos, psicológico. Es decir, esto de regalar, que no regalar, pero esto de regalar dinero, de dar dinero a la gente, en principio a cambio de nada, esto choca. Ya. Esto choca. Pero fijaros que hace 10 años el rechazo era frontal, tanto por políticos de la izquierda como de la derecha, y también había multitud de expertos que estaban en contra, y ahora cada vez hay menos voces contrarias. Entonces, la idea que va cuajando es sustituyamos una serie de subvenciones que se están dando ahora por esta renta básica y que la persona, a partir de aquí, tenga otro ingreso, busque otro ingreso, tenga más libertad para buscar otro trabajo, etcétera, 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 o si no tiene nada más, que subsista con esto. Entonces, esta concepción que hace unos años era absolutamente inaceptable porque se pensaba que el límite estaba en el infinito, ahora cada vez se acepta más. O sea, esto que has dicho sería sustituir subvenciones que ahora se otorgan y agruparlo todo en esa renta básica. Esa sería una posibilidad, si no he entendido mal. Esta es la posibilidad. Es decir, si se fija, por ejemplo, para hablar en euros, si este experimento que se va a hacer en Reino Unido se hiciera en España, en realidad serían al final 1.460 euros. Menos de lo que he dicho yo, sí. Entonces, en principio la idea, esto no se va a hacer así, pero la idea, si se implementara, sería, bueno, a ver, usted está percibiendo ahora subvenciones X por 500 euros. Bueno, pues estas subvenciones se le quitan, estos 500 euros se le quitan y se le dan 1.640 euros. Oiga, pero es que en realidad entonces mi renta básica sería de 1.140 euros, ¿no? Porque 500 más 1.140, 1.640. Bueno, pues sí, esa es la idea. Bueno. Con lo cual aquí se consigue otra cosa, que es simplificar la gestión administrativa. Ya. Bueno. A ver qué sale. Yo personalmente, mi idea es que la renta básica, con este nombre o con otro, se acabará imponiendo. Tú hace tiempo que lo dices. Santiago, hasta la próxima semana. Vale.